Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a la escritora dominicana Rita Indiana, que nació en la ciudad de Santo Domingo, la capital de República Dominicana, a mediados de la década de los 70. Ella con apenas 20 años se inicia en la literatura publicando una serie de poemas en revistas locales, pero su primera publicación de 1998 es el libro de relatos Rumiantes. Con posterioridad empieza a publicar una serie de novelas que le van granjeando un nombre dentro de la literatura en español y en particular de la literatura caribeña. De hecho, con su novela La mucama de Omiquonlé, ella obtiene el premio a la mejor novela del Caribe, que fue la primera vez que se ganaba ese premio con un texto en español. En la actualidad, Rita Indiana es una profesora residente en la Universidad de Nueva York. Y como curiosidad podemos contar que también se dedica a la música, ya que tiene grabados 3 discos. En su música suele referenciar el merengue tradicional dominicano con una mezcla de electrónica. En 2011 el diario El País la consideró uno de los personajes más influyentes de la cultura caribeña. Y sus novelas han sido publicadas en España por la editorial Periférica, algunas de las cuales han obtenido mucho reconocimiento, como Papi, la ya mencionada La mucama de Omiquonlé o Asmodeo. También en 2021 publicó este libro Los trajes. Si bien la editorial Periférica no ha decidido publicarlo en España, yo he podido conseguir esta edición mexicana de la editorial Elefanta. Y de este libro Los trajes de 2021 quería leeros el cuento que abre la colección y que se titula El muñequito. Santo Domingo, 1965. Aprovechando mi ausencia, alguien se ha atrevido a ponerle la mano a mis discos. Es mi mamá que ha puesto mi LP favorito en el tocadiscos de la sala sin consultarme. Está cansada de las noticias de Radio Santo Domingo, porque desde que la tomaron los rebeldes, papi insiste en que la escuchemos las 24 horas del día. Ahora que suena Hard Day's Night a un volumen que a mí nunca me han permitido, mi padre se ha ido a su cuarto y con la puerta cerrada escucha los reportes del Frente Constitucionalista, acostado de lado sobre la cama, taciturno y con ganas de volver a su trabajo en el Banco Agrícola, con ganas de salir de la casa acordonada por mujeres que durante el día aprietan el rosario cada vez que a lo lejos suena una explosión y que por la noche juegan a las cartas apostando botones, caramelos y pintalabios usados. La carátula del disco todavía tiene el plástico protector en el que vino conmigo de Londres el verano pasado, y por dentro estaría igual si no fuese porque lo he puesto tanto que cuando la canción dice When I'm home, la frase se repite y se repite, haciendo que abuela Queta y Consuelo se persignen y que mami medio sonreída levante la aguja y la vuelva a colocar un poco más adelante. Consuelo está en el marco de la puerta de la cocina, que es desde donde se le permite participar en las cosas que ocurren en la sala que no sean la limpieza de la misma o la repartición de las tazas de café que trae en una bandeja varias veces por día. A Niurka, la niña de Consuelo, mami le permite libertades que Consuelo nunca ha disfrutado, como usar un baño que no sea el del patio y sentarse en una de las mecedoras de caoba de la sala, en la que sus piernitas oscuras, sus medias amarillas y las sandalias de charol cuelgan sin alcanzar el piso como las de una marioneta. Mami quiere a Nurka como a una hija, dice, porque Consuelo es como su hermana. Y cuando mami dice esto delante de la gente y de Consuelo, a la sirvienta le brillan los ojos camino de la banqueta alta junto a la meseta de la cocina en que pasa las horas a la espera de nuevas órdenes. Mami y Consuelo nacieron en el mismo ingenio azucarero, el ingenio Consuelo, del cual Consuelo lleva el nombre. Mi abuelo materno, el esposo de abuela Queta, era el administrador, un rubio cubano educado en Kansas. El papá de Consuelo era un negro de apellido Wallace que llegó de Saint Kitts y que trabajaba en el taller de la locomotora. Esos eran unos negros limpios, no como los haitianos, que son todos unos asquerosos, añade abuela Queta en voz baja, justo después de que mami ha dicho la palabra hermana y delante de la pequeña Niurka, que salió más clarita que la madre y que todavía no sabe que también es negra. Consuelo la parió como quien dice en nuestra casa, en la que trabaja desde que mami se casó y a la que abuela Queta la mandó junto con la nevera nueva en la parte de atrás de una camioneta. Eso lo sé porque papi le pregunta el año en que llegó ella para calcular cuántos años lleva de casado y qué tan vieja es la nevera, que tiene unas figuritas de óxido en la puerta por el salitre. Mami lleva meses quejándose de lo vieja que está la nevera y papi, sin levantar la vista del periódico, le pregunta si ella cree que somos ricos.
Yo me di cuenta de que no lo éramos la primera vez que fuimos a casa de tía Lilita, la prima de mami, que tiene piscina y cancha de tenis y que nos guarda fundas con la ropa que ya no quieren ella, sus hijos y su marido. Ropa que todavía está a la moda cuando nos la dan y que huele al cedro del que están hechos todos sus closets. Fue tía Lilita quien me pagó el viaje a Londres para que Santiago no fuera solo a estudiar inglés. En el avión Santiago me dijo que si quería andar con él no podía cortarme el pelo más, y cada mañana me colocaba sobre la cama la ropa que debía ponerme, combinando piezas suyas con algunas mías. El día antes de regresar me regaló sus botas Chelsea que había sustituido por un par nuevo, un pote de brillantina con el que nos pegamos el pelo hacia atrás para disimular que ahora las pollinas nos tapaban las cejas y el disco de los Beatles que mami escucha en la sala. Niurquita lo baila moviendo el pelo a lo loco como le he enseñado. Su pelo crespo no se mueve porque está consolidado en moños muy apretados, pero Consuelo como quiera la jala por un brazo bruscamente, haciendo que el muñeco de trapo de la niña caiga al suelo. De fuera entra un viento frío que despeina la lana negra del pelo del muñeco y los claveles blancos que abuela Queta ha puesto en un florero junto al tocadiscos. Niurka se da cuenta de que estoy allí y me toma de la mano para que les muestre cómo se baila aquello, como he visto en Londres a rubias de 6 pies sacudirse junto a un Santiago con un pañuelo ceñido que competía en voluptuosidad con su falso acento británico. No puedo bailar así cuando papi está en la casa, quiero decirle, y ella levanta el muñequito y mueve sus patitas para recordarme cómo hacerlo, agitándolo para que su pelo de lana se sacuda como lo hace el de Ringo cuando toca la batería, como hacía el mío cuando antes de acostarme ponía seguro a la puerta de mi habitación y esperaba a que el pelo lavado se me secara, sin ponerme brillantina, y me cayera chorreando sobre la frente. El pelo es lo menos que me gusta del muñequito, porque el traje está tan bien hecho que todo lo demás sufre en comparación. El muñequito se lo trajo de regalo Orestes el limpiabotas la última vez que vino, y Consuelo dejó que Niurka se lo aceptara porque el muñeco quedó muy bonito y no parecía hecho por un niño pobre. Orestes llegó por primera vez el sábado de Semana Santa antes de que estallara la revolución, preguntando si teníamos zapatos que limpiar. Yo acababa de levantarme y la luz mañanera que se colaba por la puerta entreabierta me atrajo. El piso de la galería estaba cubierto por zapatos alineados como peones de ajedrez. A un lado los zapatos negros de mi padre y al otro los zapatos de otros colores, en un orden descendente del más caro al más barato, tan meticuloso que solo mami podía haberlo logrado. En el centro, medio acuclillado y frente a la fila de los negros, estaba un flaco con la piel como esos cibaeños que una vez fueron blancos y gracias al sol del trabajo campesino se curten como pollos al carbón. Al verme sonrió. En las ventanitas que habían ocupado sus colmillos de leche comenzaban a salir los definitivos un poco montaditos en los dientes de alante. La camisilla desbembada colgaba como breteles sucios de unos hombros aún infantiles, y el pantalón corto heredado de algún adulto permanecía en su sitio gracias a una cuerda de cabuya. Por una de sus piernas cortadas y sin ruedo se veían los cojones rosa oscuro. Sentí pena y asco al mismo tiempo, y más por proteger los ojos de Niurka que por caridad, le dije a mami que iba a regalarle un pantalón fuerte azul que ya no me servía. Él no se lo puso de una vez cuando se lo dimos porque quería bañarse primero. Consuelo, que le acababa de traer pan con mantequilla y leche en la lata que se usa para este tipo de gente, le dijo: «¿Pero no será aquí que tú piensas bañarte?», poniendo cara de que algo olía mal. Las manos del limpiabotas aplicaban el betún con la gracia y delicadeza con que mi abuela Queta acaricia las flores cuando las coloca en un jarrón con agua. A pesar del trabajo, sus uñas estaban cuidadas, no así las de los pies abultados por los callos que llevaba por zapatos. La guerra no había comenzado y José Alfredo, el hijo mayor de Consuelo, la visitaba todos los fines de semana cuando le daban un día libre en el ingenio. Aquella mañana llegó silbando a su mamá como a un perro, vestido con ropa que había sido de papi, tan pasada de moda que aunque fuese de mi talla no me la hubiese puesto. Consuelo, como siempre, salió corriendo a bañarlo en besos, chillando «mijo, mijo», y solo después José Alfredo me saludó con un «¿Y entonces, Milito?», mientras al limpiabotas le propinaba un cocotazo con el puño cerrado, como si lo conociera. Papi, que desayunaba en el fondo de la casa, le gritó que entrara para discutir con él las noticias del Listín Diario y logró que abuela Queta virara los ojos, como hace cada vez que Niurquita llama tía a mi mamá. Cuando José Alfredo salió de nuevo traía en brazos a Niurka, porque parece que no se ha dado cuenta que su hermanita ya tiene 6 años y el vestidito de la niña en desorden revelaba un pedazo del panty blanco.
El limpiabotas, chupándose los restos de mantequilla en los dedos, miró a Niurka y ella, al descubrir al muchachito, saltó de los brazos de su hermano y le pegó un beso en la cabeza afeitada al limpiabotas. Yo fui a contárselo todo a abuela Queta y ella metió a Niurka en el baño y le lavó la boca y las manos con jabón de cuava, mientras Consuelo le jalaba uno de sus moñitos de lado a lado con el mismo vigor en el brazo con que cepilla los ladrillos del patio a cuatro patas. Me arrepentí de haberla chivateado al verla llorando sola sentada en el borde de la bañera y aproveché que ya estaba frente al espejo para ponerme un poco más de brillantina, porque con el calor algunos flecos se me sueltan. Por la ventana del baño entraban las voces de la galería. José Alfredo hizo un chiste que no estaba autorizado a hacerme a mí y provocó una risa ancha y larga en Orestes, el limpiabotas, con la que desapareció todo mi arrepentimiento. Orestes venía de algo llamado la parte alta, que yo imaginaba como un hueco en la cumbre de una montaña, un hormiguero gigante del cual surgían todos los negros, rodeado de ardientes arenas en las que el limpiabotas había conseguido sus callos. Cuando estalló la revolución, Orestes llegaba con noticias del frente de batalla, cuyas filas engrosaban sus vecinos. La chusma que apoya a Caamaño, según Mami, y el pueblo indómito, según Papi. Mami mandaba a callar a Papi dándole con una revista Hola doblada, y él le gritaba: «Trujillo está muerto y enterrado», subiendo el volumen a su radio de transistores. Mami, a falta de radio que subirle, se sumó a las mujeres del barrio que todas las mañanas, escondiendo los rolos bajo pañoletas de colores, caminaban en fila india hasta los campos de la universidad a llevarles mangú, salami y café a los soldados gringos, que a cambio nos daban una leche condensada más buena que el diablo. Mami levantaba a Consuelo al amanecer a preparar ese desayuno y por las persianas que dan a la galería acechaba a un batallón de hombres sin camisa que trotaba por la Benigno Filomeno de Rojas en lo que hervían los plátanos. Ya sabíamos que los constitucionalistas iban a perder cuando vi a Phoenix bajando la alma mater por primera vez. Sé que era sábado, pues Orestes sacaba sus instrumentos de la caja de limpiar botas junto con el papelito doblado en 4 que José Alfredo le mandaba a su madre desde la trinchera en Ciudad Nueva. Todos salimos a la galería a escuchar a Consuelo leer con dificultad aquella carta, y Phoenix, que iba en dirección al malecón en traje de baño, descalzo y con una tabla del tamaño de una puerta bajo el brazo, le dijo adiós a mi madre, a quien le había comido varios desayunos. Ella devolvió el saludo muy efusiva, y yo también. Papi me metió el puño que hacía tiempo quería darle a mi madre y gritó: «Falta de respeto, coño, por los héroes de la patria». Mami se metió en la casa, con Papi atrás convencido de que había metido la pata, y yo aproveché para seguir al rubio y su extraño aparato hasta la playita frente al banco agrícola. Con la mano en la oreja que había recibido el golpe lo observé desde el arrecife. El tipo lo había bajado dando saltitos como si las piedras no pullaran. Ya en la arena se arrodilló junto a su tabla y la frotó con algo parecido a un jabón. El sol recién nacido pintaba el comienzo del cielo del mismo naranja que su espalda y regaba por el agua y por su pelo. El sol recién nacido pintaba el comienzo del cielo del mismo naranja que su espalda y regaba por el agua y por su pelo, que llevaba demasiado largo para un soldado, pequeños diamantes amarillos. Se lanzó con la tabla sobre las olas que rompían en los 3 metros de arena que el arrecife delimitaba para los escasos bañistas que no le tenían miedo al mar abierto, con su cuota de tiburones, mantarrayas y aguavivas. Con los brazos como remos se metió para lo hondo y se quedó sentado sobre la tabla como haciendo una oración de cara al horizonte. De pronto viró con todo y tabla y viéndome a los ojos un segundo dejó que una ola gigantesca lo empujara hacia mí, mientras de un salto se ponía de pie sobre la tabla y navegaba la cresta de la ola de un extremo a otro. Yo me perdí la mitad del milagro buscando en la avenida a alguien que me confirmara que aquello estaba pasando. Luego el soldado lo hizo muchas veces más, tras las que salió con los hombros colorados plantando la tabla en la arena como una bandera, haciéndome señas de que bajara con él a la playa. En nada ya yo estaba metido en el agua en calzoncillos, más preocupado por llegar con el paje sin brillantina que por los animales marinos que se veían nadando bajo nuestros pies. Phoenix me hizo subir a la tabla boca abajo y agarrado a uno de sus bordes, nadó conmigo hasta el lugar en el que las olas comenzaban a crecer. Me explicó cómo debía nadar sobre la tabla en la misma dirección que la ola cuando la sintiera venir y después, con ella en los talones, pararme en las 2 piernas con un big push-up, manteniendo el equilibrio, doblando las rodillas y abriendo los brazos como lo había visto hacer. Él se quedó flotando a mi lado y mirando ese lugar en el fin del mundo donde se forman las olas para darme la señal de que la que venía era buena.
Cuando logré coger mi primera ola y recorrí el zipper de espuma blanca escuchando los gritos de alegría de Phoenix en la distancia, me sentí feliz y con ganas de devolverle la trompada a mi papá. En la orilla el gringo me abrazó y subimos la alma mater cargando la tabla juntos hablando de música y de carros. Pero al llegar a la esquina de mi casa vi la sombra de mi pelo sin camuflaje proyectada en la acera. Me despedí del soldado y trepé por el muro del patio para asomarme a la ventana del cuarto de servicio y pedirle a Niurka que me trajera el pote de brillantina del baño. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi la mesita que Consuelo tenía ocupada con una imagen laminada de San Miguel Arcángel, una botella de refresco rojo y una campana de mango de madera. Consuelo estaba sentada en una silla de guano frente al altar y hablaba con voz ronca con su hija, que sostenía una velita con su mano derecha. Al verme, Niurquita se acercó a la ventana, fue al baño y me trajo la brillantina sin que Consuelo se moviera ni una sola vez. Enseguida empecé a ponerme los pegotes allí mismo, peinándome con los dedos, aplastándome el comienzo de melena. Cuando estuve listo, salté fuera de allí, con una camisa vieja mía que mami le había dado bajo el brazo, estaba el limpiabotas con cara de curiosidad. Le pasé por el lado sin saludarlo y entré por el frente como si nada hubiera pasado. Esperé a Phoenix toda la semana, temiendo que allá en las trincheras de Ciudad Nueva lo hubiesen matado y que ya nunca bajara a surfear de nuevo, pero no fue hasta el sábado cuando otra vez, bien temprano y coincidiendo con el limpiabotas, una tregua le permitió salir a la playa y yo ya estaba preparado con el traje de baño puesto y con el pote de brillantina en el borde del muro trasero de la casa. Cogimos un par de olas, pero el agua se cundió de aguavivas y nos quedamos un rato sentados en la orilla. Él habló de sus planes de mudarse a California y yo del problema de la brillantina. A la vuelta el pote no estaba donde lo había dejado y la voz de papi preguntando por mí llegaba como un trueno desde la galería. Volví a trepar el muro para ver si se había caído. Me asomé a la ventana de Consuelo, pero ni ella ni Niurka se dejaban ver. Me encaramé por las rejas de la ventana hasta el techo y reptando hasta el frente como los hombres rana, al otro lado de la ciudad alcancé a ver a Orestes con cara de yo no fui, entregándole la carta de José Alfredo a su madre y el pote de brillantina a la mía. La brea negra del techo de casa se me pegaba a la piel de los codos y las rodillas. Encontré un trapo y lo usé de almohada. Me acosté de espaldas en lo que se me ocurría algo. Pensé en la revolución, en José Alfredo y en Phoenix entrándose a balazos allá en la fortaleza Osama. Pensé en papi, deseoso de volver al aire acondicionado de su oficina, en mami y en papi, en los susurros de Consuelo en su habitación, y pensé en California. Cuando mi pelo estuvo lo suficientemente sudado como para acomodarse a mi antojo, bajé y entré por la galería fingiendo un dolor de cabeza. Orestes, que no tenía más zapatos que limpiar y soplaba un plato de sopa hirviendo que Consuelo le había servido, al verme dijo con una voz ñata y burlona: «Milito, tu papi te anda buscando y te va a dar pau pau». Le di una patada en el plato cubriéndolos a él y a los zapatos que había limpiado con el caldo caliente, haciéndolo llorar de dolor, dejándolo tirado de lado en la galería, rodeado de fideos y muslos de pollo, atrayendo la furia de mi padre con el alboroto, que me dio galletas hasta que se cansó mientras el muchacho quemado se alejaba de la casa corriendo sin dejar que Consuelo lo socorriera. Nadie me habló durante días en la casa, excepto abuela Queta, que me puso Vicks Vaporub en los moretones que me había dejado papi. Queta acompañaba cada sobo con una maldición dirigida al limpiabotas. Te estaba molestando, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que le pasa a tu mamá que deja que esta gente coja tanto puesto. Así tiene a la prietita creyéndose la gran cosa, y a Consuelo nada más le falta sentarse a la mesa con uno. Fingí más dolor del que tenía toda la semana, pero el sábado salí temprano a esperar a Phoenix, y en la galería sin su caja de limpiabotas estaba sentado Orestes. Su cara lucía la fijeza que viene después de mucho llanto. Por debajo del vendaje que llevaba en las quemaduras de los brazos sobresalían cataplasmas de plantas todavía verdes. En las manos tenía un muñequito de trapo. Al mirarlo sentí la misma mezcla de asco y pena que me produjeron sus cojones bajo su pantalón remendado aquel primer día. Para evadir su mirada celebré el traje que llevaba puesto el juguete, confeccionado por Orestes con las telas de la ropa mía que mami le había ido dando. El muñeco era un regalo para Niurka, que al recibirlo bailó con él en círculo y luego dando saltos hacia el interior de la casa. Yo me fui sin despedirme, comiéndome una tostada camino a la playa, donde Phoenix y yo cogimos turnos con la tabla que había prometido dejarme cuando terminara la guerra. A la tercera ola me sentí mareado y subieron ácidas a mi boca migajas del pan que acababa de tragarme. Es el sol, me escuché pensar,
justo antes de que mi cabeza sonara como un coco seco contra la tabla y de que ya no fuese el sol, ni las palmeras rayando de celajes el horizonte arenoso, en cuyo centro un hombre blanco que corría a ayudarme se hizo cada vez más pequeño hasta desaparecer. Este es el relato El muñequito de Rita Indiana. Espero que os haya gustado.